Pasemos ahora a GL, eficiencia de aprendizaje. Antes de definirla, recordemos algo importante. En versiones anteriores de la teoría CHC, GL y GR aparecían integradas dentro de una misma habilidad amplia llamada GLR, que hacía referencia al almacenamiento y recuperación a largo plazo. Sin embargo, en formulaciones más recientes se ha propuesto diferenciarlas porque aprender información nueva y recuperar información ya almacenada no son exactamente el mismo proceso. Entonces, ¿qué es GL? GL o eficiencia de aprendizaje es la habilidad para aprender, almacenar y consolidar información nueva a lo largo del tiempo. Y cuando decimos a lo largo del tiempo, no hablamos solo de segundos, hablamos de información que puede mantenerse durante minutos, horas, días, meses o incluso años. Es decir, GL no se refiere simplemente a repetir algo que acabamos de escuchar. Eso estaría más cerca de la memoria inmediata o de la memoria de trabajo. GL se refiere a qué tan eficiente una persona logra que una información nueva pase a formar parte de su memoria a largo plazo. Dicho de manera sencilla, GL tiene que ver con qué tan fácil o difícil resulta aprender algo nuevo y conservarlo después. Y aquí la palabra eficiencia es muy importante. No estamos hablando solamente de si la persona aprende o no aprende. Estamos hablando también del costo que necesita pagar para aprender. Ese costo puede expresarse en tiempo, esfuerzo, número de repeticiones, cantidad de errores o necesidad de apoyo externo. Por ejemplo, pensemos en dos estudiantes que deben aprender una lista de 20 palabras para una actividad escolar. Los dos pueden llegar finalmente a recordar la lista, pero uno la aprende después de 2 repasos con pocos errores y la recuerda al día siguiente. El otro necesita 10 repasos, se equivoca varias veces, requiere ayuda constante y al día siguiente recuerda solo una parte. En ambos casos hubo aprendizaje, pero la eficiencia no fue la misma. Eso es precisamente lo que intenta capturar GL. No solo el resultado final del aprendizaje, sino la facilidad, rapidez y estabilidad con la que se construye ese aprendizaje. Por eso GL debe diferenciarse con claridad de GWM, porque es la capacidad de memoria de trabajo. GWM se refiere a mantener y manipular información en la atención activa mientras estamos realizando una tarea. GL, en cambio, se refiere a consolidar información nueva para que no dependa únicamente de mantenerla activa en ese momento. También se debe diferenciar de GR, fluidez de recuperación. GR no trata de qué tan bien aprendes algo nuevo, sino de qué tan fácil, rápida y estratégicamente puedes recuperar información que ya estaba almacenada. En otras palabras, GL tiene más que ver con guardar y GR tiene más que ver con encontrar y traer de vuelta lo guardado. Podemos imaginarlo así. GWM sería como tener información sobre una mesa mientras trabajas con ella. GL sería el proceso de archivarla correctamente para que permanezca disponible después y GR sería la facilidad con la que luego puedes ir al archivo y encontrarla cuando la necesitas. Ahora, esto tiene implicaciones clínicas y educativas muy importantes. Una persona puede entender bien el momento, repetir información inmediatamente e incluso parecer que comprendió la explicación, pero aún así tener dificultad para consolidar ese aprendizaje. Es decir, puede funcionar relativamente bien mientras la información está presente, pero mostrar problemas cuando se le pide recordarla después de un intervalo. Esto se observa, por ejemplo, cuando un estudiante parece entender una explicación durante la clase, responde bien con ayuda del docente, pero al día siguiente actúa como si el contenido fuera nuevo. No necesariamente significa que no prestó atención o que no quiso aprender. Puede estar ocurriendo una dificultad en la eficiencia con la que esa información fue almacenada y consolidada. También puede verse en contextos clínicos cuando una persona necesita que se le repita muchas veces una misma instrucción, una asociación, una ruta, una regla o una información nueva antes de lograr retener de forma estable. El punto no es solo si recuerda al instante, sino cuánto aprendizaje real
queda después de varias oportunidades. Por eso, cuando evaluamos GL, no basta con presentar poca información y pedir una repetición inmediata. Si la tarea cabe perfectamente en la memoria de trabajo, podríamos estar midiendo más GWM que eficiencia de aprendizaje. Para observar GL de manera más clara, la tarea debe exigir que la persona aprenda más información de la que puede retener en una sola exposición. Aquí aparecen dos formas clásicas de aproximarse a este tipo de evaluación. La primera forma es el paradigma de repetición supra-amplitud. La idea es presentar más información de la que la persona puede aprender o retener en una sola exposición y luego repetir esa información en varios ensayos. Lo importante no es solo cuántos elementos recuerda al final, sino cómo va cambiando su desempeño a través de los intentos. Por ejemplo, si se le presenta una lista de palabras varias veces, podemos observar si en cada ensayo recuerda más elementos, si repite los mismos errores, si olvida rápidamente lo aprendido o si necesita muchas exposiciones para mostrar progreso. Y ahí ya no estamos mirando únicamente memoria inmediata, estamos observando la curva de aprendizaje. Una segunda forma es utilizar tareas de aprendizaje estructurado. En estas tareas, la información se introduce gradualmente mediante una secuencia de enseñar, probar y corregir. Primero se enseña un elemento, luego se evalúa si hay error, se corrige, después se añade un segundo elemento y se vuelve a evaluar los anteriores. Luego se agrega un tercero y así sucesivamente. Esta lógica permite observar cómo la persona va incorporando información nueva sin saturar de golpe la memoria de trabajo. Es decir, se intenta reducir el peso de GWM para mirar mejor la eficiencia con la que la persona aprende, consolida y mantiene nueva asociación. Un ejemplo sencillo sería enseñar correspondencias entre símbolos y palabras. Primero se enseña que un símbolo significa casa. Luego se pregunta. Después se enseña que otro símbolo significa árbol y se evalúa ambos. Luego se agrega un tercer símbolo y así se va ampliando la tarea. Lo importante es observar cuántas oportunidades necesita la persona para adquirir las asociaciones y qué tan estable se vuelve ese aprendizaje. Ahora bien, GL tampoco funciona completamente aislado. En la vida real, aprender algo nuevo puede apoyarse en otras habilidades. Por ejemplo, GF, razonamiento fluido, puede ayudar a aprender más rápido cuando la persona detecta una regla o una estructura dentro de la información. Si en vez de memorizar 10 datos separados, descubro que todos responden a dos principios generales, el aprendizaje se vuelve más eficiente. También influye el lenguaje y el conocimiento previo. Aprender un tema nuevo es más fácil cuando ya tenemos vocabulario, conceptos y esquemas relacionados. Por ejemplo, para un estudiante de psicología será más fácil aprender una nueva teoría cognitiva si ya conoce términos como memoria de trabajo, atención, procesamiento, aprendizaje o recuperación. En cambio, una persona sin esa base conceptual tendrá que aprender no solo la teoría, sino también el lenguaje que permite comprenderla. Esto nos recuerda que GL no debe interpretarse de manera aislada o simplista. Un bajo rendimiento en tareas de aprendizaje puede deberse a dificultades específicas en la consolidación de nueva información, pero también puede estar influida por problemas de atención, lenguaje, razonamiento, conocimientos previos, motivación, ansiedad, fatiga o incluso la forma en que se presentó el material. Por eso, en evaluación, la pregunta clínica no debería ser simplemente ¿aprende o no aprende? La pregunta más precisa sería ¿cuánto esfuerzo, cuántos ensayos o cuánto tiempo y cuánta ayuda necesita para aprender algo nuevo y conservarlo después? Y esta pregunta es muy importante en el ámbito escolar porque muchos estudiantes no fallan porque sean incapaces de comprender, sino porque necesitan más oportunidades de aprendizaje. Más repeticiones, mayor estructuración, más retroalimentación o más tiempo para consolidar. Si solo evaluamos el resultado final, podríamos pasar por alto el proceso, pero si observamos la eficiencia del aprendizaje, podemos entender mucho mejor
qué está ocurriendo. En términos prácticos, una dificultad en GL puede mantenerse como la lentitud para aprender asociaciones nuevas, necesidad de muchas repeticiones, olvido rápido de conocimiento reciente enseñado, dificultad para retener vocabulario nuevo, problemas para consolidar procedimientos o bajo aprovechamiento de experiencias de aprendizaje previas. Pero también es importante decirlo al revés. Una buena eficiencia de aprendizaje no significa aprender sin esfuerzo absolutamente todo. Significa que, dadas ciertas condiciones, la persona logra incorporar información nueva de manera relativamente estable, con un costo razonable de tiempo, esfuerzo y repetición. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, podríamos decirlo así: GL no es memoria inmediata, tampoco recuperación rápida. GL es la eficiencia con la que una persona aprende, almacena y consolida información nueva en la memoria de largo plazo. En la tabla que estamos utilizando, GL aparece vinculada con tres habilidades estrechas: MA, memoria asociativa; MM, memoria significativa; y M6, recuerdo libre. Como ya saben, estas habilidades estrechas las revisaremos con mayor detalle en las próximas oportunidades. Por ahora, lo esencial es quedarnos con esta idea. GL nos ayuda a comprender no solo si una persona aprende, sino cuánto le cuesta aprender y qué tan estable se vuelve ese aprendizaje con el paso del tiempo. Pasamos ahora a GR, fluidez de recuperación.